A que mientras seguimos una serie tenemos pausas, ¿verdad? Estamos siguiendo una serie de predicaciones en la carta a los Efesios, pero hoy, con la ayuda del Señor, nos vamos a trasladar a un libro de historia en el Nuevo Testamento, un libro histórico. Se trata del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Dice así la Escritura. Vamos a leer un poquito antes para tener el contexto. Vamos a ir al 11:25. Dice así: cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Amén. Oremos. Oh Dios bendito, Padre todopoderoso y bueno, santo y justo eres tú, Señor. Gracias te damos por esta porción de las Sagradas Escrituras. Gracias por tu consejo, gracias por tu guianza. Oh Señor, permite que tu pueblo se apropie de tu palabra, que ella permee, penetre hasta los tuétanos de los huesos, hasta lo íntimo del corazón, que tu palabra quebrante, tu palabra convenza, tu palabra traiga una nueva vida a tu pueblo. Señor, que la gloria tuya se haga manifiesta a través de una conducta diferente, una vida que se caracterice por reflejar tu luz. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. El poder de la oración corporativa. El poder de la oración corporativa. Esta no es una serie, pero el Señor me ha traído a pensar acerca de la iglesia. Y este versículo 5 que nosotros vamos a tener como texto base, capítulo 12, verso 5, que nos dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Será nuestro texto base.
De introducción hemos de decir, hermanos, que las sociedades, ustedes saben, van creciendo, van modernizándose, van desarrollándose. Las sociedades, los países más desarrollados, avanzan en dos áreas muy esenciales y primordiales, que es el área económica y el área tecnológica. Ellos van creciendo en estas dos áreas y en la medida en que crecen, en la medida en que se desarrollan, se van tornando individualistas y autosuficientes estas sociedades. Esto no solamente se debe a las áreas mencionadas de desarrollo, sino que es algo propio de la naturaleza humana. El ser humano, por tendencia natural, se torna individualista, se torna autosuficiente, y las sociedades motivan ese tipo de cosas, que nosotros vivamos de esa manera. Esa es una tendencia, repito, que viene de Adán. Se alejó de Dios y en lugar de vivir sometido a Dios, él quiso ser igual a Dios, tanto él como Eva. De esa manera, el ser humano es proclive, tiende a la independencia. Eso es algo que está en nosotros. No queremos estar sometidos a la voluntad de Dios o a otra persona, sino ser independientes. De manera que en la medida en que las sociedades van adquiriendo recursos, en la medida en que los seres humanos van teniendo la facilidad para ello, lo hacen. Las sociedades se van individualizando y se van haciendo autónomas, autosuficientes. Ahora, dado esta tendencia que es, como dijimos, propia de nuestra naturaleza caída, se va manifestando en nosotros en distintos grados. No importa la sociedad, no importa si las sociedades han alcanzado progreso material o si no lo han alcanzado. Y en esa sociedad, en medio de esa sociedad, es de ese tipo de sociedades que Dios va levantando hombres y mujeres y va formando un pueblo que lleva a cabo su voluntad. Fíjese, del lodo, de lo que está mal, Dios va sacando hombres y mujeres que van formando lo que se llama la iglesia, un pueblo de Dios que va actuando con normas distintas, normas que son muchas veces opuestas a las normas de la sociedad, a la costumbre de la sociedad actual. La iglesia no está sometida, no debe parecerse a la sociedad a la que pertenece, sino que debe estar sometida a Dios y debe parecerse a Jesucristo. Pero ella es sacada de esa sociedad, ella no es sacada de otro planeta. Es ese pueblo que se llama la iglesia, ese pueblo que se llama pueblo de Dios, tiene una meta y es la de glorificar a Dios, hacer la obra del ministerio e ir creciendo a la imagen del Señor Jesucristo. Es un propósito triple, un propósito en tres divisiones. Hacia arriba, glorificar a Dios. De manera horizontal, hacer la obra del ministerio, y de manera personal, parecerse al Señor Jesucristo. En esas tres direcciones va el propósito de Dios, el propósito de la iglesia, hacia Dios, hacia el prójimo y hacia sí mismo. Una de las formas de la iglesia reflejar la gloria de Dios es a través de la unidad, como nosotros habíamos hablado, la unidad de la iglesia. Esa es la oración del Señor Jesucristo, o parte de la oración del Señor Jesucristo en Juan capítulo 17. Y la iglesia manifiesta unidad cuando se une en oración. Eso nos lleva a nuestro texto. Hemos leído del capítulo 11 de Hechos, desde el versículo 27. Nosotros vimos nosotros leímos antes cómo la iglesia tiene una situación, y en el versículo 12 vemos que se presenta una situación con el rey. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Veamos el contexto histórico en que vivía la iglesia en ese entonces. En los días en que estaba la iglesia primitiva,
Eran los días del rey Herodes. Surge del corazón de Herodes, él decidió causar daño a los cristianos. Eran unos días en los cuales se había anunciado por el profeta Agabo que vendría una hambruna a la región. Tanto así que los hermanos de Antioquía era una iglesia compuesta de gentiles en su mayoría y judíos. Ellos deciden mandarle una ayuda a los hermanos de Judea, porque estaban ya anticipados de que vendría una hambruna. Dice el verso 12, capítulo 12, en aquel mismo tiempo el rey Herodes. ¡Wow! En una situación ya que viene aflicción, en ese mismo tiempo surge del corazón del rey Herodes hacer daño a la iglesia, afligir a la iglesia. Ya la iglesia tenía un cierto tiempo de respiro con relación a las persecuciones, pero venía una hambruna. Y es así, hermanos, la iglesia se va desarrollando en medio de aflicción, en medio de un ambiente adverso. Es en ese tiempo donde sin causa, sin motivación, el rey Herodes decide echarle mano a alguno de los líderes de la iglesia para maltratarles. Muy probablemente con esta medida Herodes estaba buscando beneficiarse políticamente, conseguir el favor de los judíos. Como ellos tenían a la iglesia como un organismo que no se sometía a la ley de Moisés, el hecho de él matar a algunos de ellos le iba a hacer ganar popularidad dentro del pueblo judío. Efectivamente, Herodes tomó a Jacobo, el hermano de Juan, no el hermano del Señor, y le mató a espada. Este Herodes no es Herodes el Grande, que nosotros vemos en la historia cuando el Señor Jesucristo nació y estaba pequeño, sino que este es Herodes Agripa I, que era nieto de Herodes el Grande. Todo se da a entender cómo la familia Herodes fue una familia que se caracterizó por oponerse inútilmente a Dios. Desde el abuelo, que era muy cruel, ustedes recuerdan la historia, que mandó a matar todos los niños menores de 2 años. Usted se imagina el llanto, el dolor que había allí por matar niños inocentes. Esta dinastía, la dinastía de los Herodes, se caracterizó por esa crueldad. Y aquí vemos el nieto de él, sin ninguna provocación, toma a los líderes, a Santiago, el primero de los apóstoles que muere, el único que aparece aquí en las Escrituras, su muerte detallada es la de Jacobo. El caso es que este rey, aparentemente de una manera malaganaria, sin motivación, aunque nosotros sabemos que detrás del telón está Dios dirigiendo los destinos del mundo, el rey decide maltratar a los líderes de la iglesia. Como dijimos, mató a Jacobo. Este Jacobo es el primero de los apóstoles en morir. Recuerde que Judas no lo contamos porque Judas murió antes de ejercer su apostolado. Tal vez el Señor quiso que se registrara la muerte de Jacobo para que nosotros confirmemos que lo que Él dice es real. Él le había anticipado, le había profetizado a Jacobo que él moriría de esta manera. En Marcos capítulo 10, hoy vamos a estar utilizando mucho las Escrituras. En Marcos capítulo 10, el versículo 38, dice: entonces Jesús le dijo, ¿no sabéis lo que pedís? Recuerde que ellos pidieron unos lugares preponderantes en el reino de Dios. ¿No sabéis lo que pedís? Le responde el Señor Jesucristo. ¿Podéis beber del vaso que yo bebo y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Ellos dijeron, podemos, pero ellos no sabían a lo que se refería el Señor. Pero ellos dijeron, podemos. Jesús le dijo, a la verdad del vaso que yo bebo, beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. En pocas palabras, ustedes van a pasar por lo que yo estoy pasando.
por la aflicción, el sufrimiento. Ustedes van a beber de ese vaso, de lo mismo que yo he tomado. Tanto Jacobo como su hermano Juan, en principio, queriendo ocupar esos lugares preponderantes, Cristo le deja saber de que antes de la exaltación hay que pensar en los sufrimientos. Y efectivamente Jacobo probó el sabor amargo de la copa del vaso de Cristo, una bebida amarga. Probó la muerte por causa de él, por causa del reino, no por haber hecho algún mal. De la misma forma que Cristo, Jacobo probó la muerte por servir al Señor. El Señor quiso que eso se registrara para que veamos que lo que Él había advertido habría de venir. No es un motivo de lamento, sino un motivo de gloria, el morir no por nuestro pecado, no por nuestro mal, sino morir por la causa del Señor. El caso es que una vez Herodes Agripa I mata a Jacobo, esa acción agradó a la gente, agradó a los judíos. Ellos lo vieron como bien, entonces él pensó que, bueno, pues vamos a continuar haciendo ese tipo de cosas que agrada a la gente y lo hacen ver simpático, lucir simpático a la población. Entonces toma a Pedro, otro de los líderes de la iglesia, y lo encarcela, dice el versículo 3. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Hermanos, con esta ya es la tercera vez que Pedro es encarcelado. La primera lo encontramos en Hechos capítulo 4. Vaya usted conmigo a Hechos capítulo 4. En el versículo 3... dice, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Ahí se está refiriendo a los apóstoles, no solo a Pedro. Le echaron mano y lo pusieron en la cárcel. Capítulo 5. En el capítulo 5, el versículo 18 dice, y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Quiere decir que ya en una ocasión, en dos ocasiones, habían salido de la cárcel. La última fue el ángel de noche que los sacó de la cárcel cuando le habían echado mano a ellos. Ahora, en esta ocasión en que Herodes le echa mano, y él, habiendo oído que ya Pedro había salido de la cárcel de una manera milagrosa, él interpreta que Pedro no salió de una manera milagrosa, sino que salió en base a astucia. Pues él entonces lo que hace es que le pone 16 soldados a vigilar a Pedro. Dice el versículo 4, estamos en Hechos capítulo 12. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. 4 por 4, 16 soldados armados allí para vigilar. Tal vez decía Herodes, yo voy a ver si ahora se va a escapar. Le voy a poner 4 escuadrones allí. Quiere decir que Pedro estaba allí en medio de 2 soldados, cada uno por una mano, amarrado con cadenas. Dice el verso 6, y cuando Herodes le iba a sacar, Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas. Había 2, después una puerta, la puerta de la cárcel de hierro cerrada, a lo mejor afuera había 2 más adelante, y así se repartieron hasta que había 16 soldados vigilando a este solo hombre, un preso de alta seguridad. Ni Nicolás Maduro tal vez tenía tanta vigilancia.
Allí estaba Pedro. Todo esto, hermanos, convirtió esa cárcel, que parece que no era suficiente con cerrarla con una puerta de hierro, convirtió en esa cárcel en una cárcel de máxima seguridad. Si usted se preguntara, si usted me preguntara a mí, ¿y cómo es que Pedro pudo dormir en esa condición? Yo le diré que Pedro aprendió a confiar en el Señor. Ya el Señor le había sacado 2 veces de la cárcel. En una ocasión lo hizo de una manera milagrosa, a través de un ángel, y le dijo, vayan y prediquen. Ahora, ¿qué sucedía? Ya él estaba confiado. La confianza en que el Señor tiene el control de todo cuanto pasa, la confianza de que el Señor tiene el control de nuestra vida, hermanos, esa confianza nos ayuda a dormir. Esa es la realidad. Pedro estaba durmiendo y encadenado. Yo supongo que los guardias estaban despiertos. Hay que vigilarlo bien. Más tarde, después que él aprende esa lección, ¿cuál lección? La de confiar en que el Señor cuida de nuestra vida. Cuando él aprende esta lección, vemos que él le escribe entonces a los hermanos, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 7. Hermanos, así es como funciona, y me lo digo a mí primeramente, así como funciona el verdadero aprendizaje. El verdadero aprendizaje es práctico. Nosotros depositamos el cuidado de nuestra vida en la mano del Señor, y al hacerlo ganamos experiencia. Ganamos experiencia en la fe, y esa experiencia nos sirve para alentar a otro a que confíe en el Señor. Pedro le podía decir, echen toda su ansiedad sobre Él, Él tiene cuidado de vosotros. Ya 3 veces Dios lo sacó de la cárcel, estando sentenciado a morir. Dios cuida de nosotros. Debemos admitir, hermanos, que la mayoría de nosotros está o es afectado, tiene temores, y en la mayoría de nosotros esos temores están relacionados con el hecho de que no confiamos el cuidado de nuestra vida completamente en la mano del Señor. No depositamos el cuidado de nuestra vida en la mano del Señor, o sea, confiamos en nosotros mismos, y al ver entonces que nosotros no podemos, el temor nos embarga. Cuando nosotros consideramos nuestras habilidades, nuestras capacidades con el gigante que está enfrente nuestro, entonces quedamos debilitados, porque estamos confiando en nosotros mismos. Pero Pedro aprendió esa lección, aprendió a confiar en el Señor. Habiendo visto entonces este contexto, vayamos a nuestro texto, el versículo 5. Veamos la reacción de la iglesia. Dice el texto, así que Pedro, estando custodiado en la cárcel, estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. La primera expresión de este verso, recuerde que Lucas es el escritor del libro de los Hechos, él la hace, la primera expresión, él la escribe para enfatizar la situación aflictiva que estaba Pedro. Repito, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Eso enfatiza la aflicción por la que estaba atravesando Pedro. Y claro, toda la iglesia, ya que era uno de sus líderes, uno de sus principales líderes. Para el apóstol Pedro, la cárcel era sencillamente la antesala de la muerte. Él no iba a salir de allí, él estaba sentenciado a muerte, solamente estaban esperando que pasaran los días de la fiesta. Él estaba a un paso de morir, ya su compañero de milicia, Jacobo, había sido muerto. Ahora, la aflicción, no importa, sea la de Pedro, sea cualquiera que sea, tiene un pero. Dice el texto, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él.
Repito, ¿cuál es ese pero? Que la iglesia estaba orando sin cesar. Eso era un peso en el otro lado de la balanza. Si la iglesia está orando, esto es lo que hace oposición a cualquier aflicción, a cualquier situación en contra nuestra. Eso es lo que está diciendo este texto. Y no te repito que Lucas enfatiza el grado de aflicción en la que estaba Pedro. Estaba custodiado en la cárcel. Hermanos, muchas veces nosotros estamos actuando o nosotros actuamos de espaldas a esta enseñanza bíblica. El libro de los Hechos, en su carácter histórico, nos informa de que la oración corporativa, o sea, la oración como iglesia, era un hábito, era una costumbre en la iglesia primitiva. Y cuanto más cuando había una situación particular. Vamos a ver 4 situaciones de las 9 que aparecen en el libro de los Hechos, donde la iglesia está orando corporativamente, aunque solo nos vamos a detener en 2. Hechos capítulo 1, versículo 14. Dice Hechos capítulo 1, en el versículo 14: me fui antes, pasé a Hechos y seguí directo. Dice el capítulo 1, el verso 4: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Dice el versículo 14: todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Desde el mismo nacimiento de la iglesia, dice que todos estos perseveraban unánimes en oración, como un solo hombre. Capítulo 2, versículo 42. Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Debemos admitir que casi siempre citamos este verso para relucir, para hacer o para resaltar el hecho de que la iglesia perseveraban en la doctrina, en la enseñanza de los apóstoles, pero ellos también perseveraban en las oraciones. En tercer lugar, capítulo 14. En el capítulo 14 del libro de los Hechos, en el versículo 23, dice, estoy en el capítulo 15, portafolio 1. Dice el verso 23: y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor, en quien habían creído. Para encomendar al ministerio a personas debemos orar. Hechos, volvemos al capítulo 1, el versículo 24 y 25. Dice la Escritura: y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, etc. Hermanos, aquí obviamente ya usted sabe la historia. Cuando Judas cae por transgresión, como dice la narración, ellos escogen otro que cumpla con las características de un apóstol, y ellos deseaban saber cuál era la voluntad de Dios acerca de eso. Ellos no deseaban cometer un error de colocar allí a un hombre que no fuera el que Dios había designado para esa posición. Ellos no querían cometer el error que cometió Josué, que tomó una decisión sin consultar a Dios. En el caso de los apóstoles, de ellos ellos querían escoger
el hombre conforme a la voluntad de Dios, el que Dios había designado, y que no fuera una escogencia de ellos. Los apóstoles nos enseñan de esta manera que debemos conocer, o que para conocer la voluntad de Dios sobre un asunto en particular, ya que la iglesia debe estar sometida a la voluntad de Dios, para conocer la voluntad de Dios sobre un asunto particular, debemos venir a Él en oración como iglesia. Como iglesia. Eso nos enseña. Y lo mismo sucede en nuestras vidas particulares. No debemos tomar decisiones sin orar. No debemos abocarnos a tomar decisiones sin antes buscar la voluntad de Dios en eso. Saber si es la voluntad de Dios para nuestra vida. El temor a Dios es precisamente ese deseo que hay en nosotros que nos guía a desear. Ese deseo, perdone que repetí la palabra desear, ese deseo de hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios y no hacer sencillamente lo que nosotros queremos. Sorprende a veces que hay cristianos que toman decisiones tan rápidamente, tan a la ligera, que parece como que no necesitan la oración corporativa, parece que no necesitan la oración individual, parece como que ya ellos se saben cuál es la voluntad de Dios, o tal vez ellos entienden que yo tomo la decisión y Dios me coge atrás y me respalda después que yo hago lo que hago. Tal vez es porque ellos entienden así, que Dios se tiene que someter a las decisiones que ellos toman. Hermanos, no todas las cosas en nuestra vida están registradas en la palabra de Dios, como este caso que acabamos de ver. No estaba registrado quién era el que iba a sustituir a Judas. No estaba escrito. Era algo que ellos tenían que buscar en la presencia de Dios en oración. El punto es que las decisiones de la iglesia deben ser tomadas en oración. Después de haber orado, antes de, entonces nosotros tomamos la decisión. Que una de las causas que es más bien una causa de... Vayamos a un último caso, un último ejemplo, en Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, en el versículo 24, vamos a leer el versículo 24 y el versículo 31. Dentro de un momento abrimos las ventanas para que el calor no nos afecte, pero continuamos. Dice el verso 24: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Quiero llamar la atención de ustedes aquí a este caso, cuando los discípulos fueron amenazados, pues ellos responden orando a Dios. Recuerda que ellos fueron azotados, ellos fueron intimidados, para que no hablaran más el Evangelio, para que se quedaran silentes. Y sucede que ellos oran a Dios, pero note que la oración, versículo 24, primero ellos exaltan a su Dios y Salvador, y luego ellos piden al Señor que les dé denuedo, que con denuedo ellos puedan predicar la palabra de Dios. Versículo 31.
Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo. Denuedo es valor, la palabra de Dios, que le habían pedido en el verso 29. Concede a tus siervos que con todo denuedo, sea valor, hablen tu palabra. Hermanos, ante una amenaza, ellos no piden ser liberados de esa aflicción, sino que lo que piden es que ante la amenaza de las autoridades, ellos reciban valor, valentía para hacer lo que ellos tenían que hacer. ¿Qué era lo que tenían que hacer? Continuar predicando el Evangelio. A veces lo que necesitamos es valor para hacer lo que debemos hacer a pesar de la oposición. Es lo que a veces necesitamos. A veces los temores están afectándonos, nos paralizan, nos limitan. Los temores impiden que hagamos lo que debemos hacer. A veces tenemos la capacidad, a veces tenemos las herramientas, pero el temor no nos deja. Hay cosas que vamos a tener que hacerlas, hermanos, a pesar de la oposición, y para eso tenemos que orar. Hay cosas que tenemos que hacerlas a pesar del dolor, y para eso debemos orar. Pero la iglesia nunca será exenta de aflicción, siempre será en medio de aflicción. Por eso debe orar, para que el Señor le dé el valor, la valentía de hacer, de seguir adelante a pesar de la oposición. A veces vamos a necesitar eso. Volvamos a nuestro texto. Recuerde que estamos en Hechos capítulo 12. Estamos en el versículo 5. Ya hemos visto 4 ejemplos de los 9 que aparecen en el Nuevo Testamento. 9 ocasiones en las que de una manera congregacional se eleva oración a Dios. Dice el versículo 5: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Este texto nos anima. Este texto nos llena de esperanza en cualquier situación en la que nosotros nos encontremos. Yo creo que ninguno de nosotros ha llegado a la situación en la que estaba Pedro. Allí encerrado en una cárcel, allí custodiado. No era un pecado, una falta, una violación a la ley que él había cometido, pero allí estaba él esperando la hora en que fuera entregado a la muerte. No le quedaba, no tenía rejuego, en buen español, en buen dominicano. No tenía escapatoria. Solo él podía hacer una sola cosa: confiar y esperar en el Señor. A veces Dios nos lleva a situaciones así. Repito, creo que ninguno de nosotros se ha visto en una situación donde esté esperando por hora que se cumpla una sentencia de muerte. No hemos llegado ahí. Sin embargo, el texto nos alienta, nos anima a que nos llenemos de esperanza. ¿Cómo? ¿Por qué? Si la iglesia está orando sin cesar por esta situación, hay esperanza, hermanos. Eso es lo primero que nosotros vemos en este texto. Este texto además nos enseña que después que Pedro afirma en Primera de Pedro capítulo 5 versículo 7 que echemos nuestra ansiedad sobre Él, Él nos enseña que podemos echar sobre el Señor toda nuestra ansiedad porque Él tiene cuidado de nosotros. A pesar de eso, Pedro estaba en una condición de que difícil. Ya había muerto su compañero de milicia, Jacobo, y él estaba en espera.
el mismo verdugo, Herodes, era que lo había hecho. Aún estando en esa situación, él aguardaba con esperanza porque la iglesia estaba involucrada en oración. Humanamente no había para Pedro esperanza. Humanamente Pedro solamente tenía a su favor a la iglesia. No había nadie en el gobierno que estaba hablando a favor de Pedro, como nosotros decimos, que estaba moviendo la cosa para favorecer a Pedro. La iglesia no tenía poder político, la iglesia no tenía incidencia en Herodes. Mira, hay un hermanito ahí que trabaja con Herodes, vamos a usarlo para que él hable. No tenía medio humano para liberar a Pedro. Lo único que la iglesia podía hacer era orar. Pero la confianza en el Señor y una iglesia que ora fueron suficientes para que Pedro experimentara que Dios tiene cuidado de nosotros. Oiga, Pedro no lo leyó, Pedro lo experimentó. Estamos haciendo el énfasis. Pedro lo vivió, que nosotros podemos echar sobre él nuestra ansiedad. Hermanos, si nosotros viéramos el panorama, no había forma de que él saliera de esa situación. ¿Cuán grande debe de ser, me pregunto, verdad? ¿Cuán grande debe de ser el sentimiento de desamparo, de soledad que experimentan las personas que no tienen al Señor cuando luchan en medio de aflicciones, luchan solas? Yo supongo que les embarga un sentimiento de la realidad que están viviendo, de que no tienen al Señor. Cuando no cuentan con la promesa de que Cristo está a su lado, no cuentan con la promesa de que el Señor está guardando sus vidas, cuando no cuentan con la oración o con las oraciones del pueblo de Dios, cuán triste, cuán solos se sienten, cuán desamparados. Yo entiendo que en situaciones así, una persona sin Cristo vive en carne propia lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 12, que están en este mundo sin esperanza y sin Dios. Ellos lo experimentan, pero hermano, el creyente no. El creyente, mientras la iglesia está orando, tiene un aliado poderoso, tiene al pueblo de Dios a su lado. Aunque no tenga vínculos, relaciones, aunque no tenga incidencia en las autoridades, tiene incidencia en el cielo. ¿Cuán difícil sería para Pedro si su caso, o sea, el mismo caso en que él está, encarcelado, custodiado y esperando una ejecución? Cuán difícil sería esta misma situación para Pedro, pero imaginémonos que Pedro está sin Dios. Imaginémonos que Pedro no tiene las oraciones de la iglesia a su favor. Bueno, él miraría sus manos, ¿qué vería? 2 cadenas amarrado, cada una a un soldado. Levantaría la vista y miraría un poco a lo lejos, no tan lejos, bien cerca. Vería una puerta sólida de hierro cerrada, esto es la cárcel. Miraría un poquito por una endija que le dejaron y vería allí 14 soldados más custodiándole, armados y con un rostro no muy amigable. Si se va más afuera, vería al rey Herodes con una intención de matarlo. ¡Qué panorama! No hay una sola brecha que hable de, una sola manera que hable de él salir de allí. Hermanos, humanamente hablando, en momentos así,
el corazón se debilita, la mente se turba, las rodillas flaquean, el sueño se nos va, decimos llegó la hora. Pero en el caso de Pedro, él cayó profundamente dormido. Qué diferente. El ángel tuvo que despertarlo, dice el versículo 7. Tuvo que tocarlo por el costado para que despertara. Hermanos, no demos poca importancia a las oraciones que hace la iglesia en favor nuestro. No le demos poca importancia. Al contrario, únete a las oraciones del pueblo de Dios. Descansa en el cuidado de Dios para tu vida, para que tú puedas echar todas las ansiedades tuyas en el Señor, sabiendo que Él tiene cuidado de ti. Veamos algunas observaciones casi ya concluyendo. Observaciones a este pasaje que hemos visto. Vemos aquí que la oración no quiere decir que nosotros dejamos nuestras acciones, no. La oración va acompañada de la acción. Aunque hay ocasiones donde Dios está trabajando la fe nuestra y nos lleva a una posición, a una condición donde nada pueden hacer nuestras manos, donde nada nosotros podemos hacer, solamente confiar y esperar en Él. Pero eso es cuando Dios, ocasiones especiales, está trabajando la fe suya o la fe de la iglesia, y de una manera especial, yo diría, nos deja sin posibilidad de hacer algo. Por ejemplo, Daniel no podía hacer nada, estaba en el foso de los leones. Sadrach, Mesach y Abednego no podían hacer nada, estaba allí en el horno de fuego, solamente podía confiar y esperar en el Señor. Pero otras veces la oración es una invitación a Dios a participar en nuestra vida, o sea, a que Él participe en nuestra vida, pero no para sustituir la acción que debemos hacer. Éxodo capítulo 14 es el último pasaje que vamos a citar. Éxodo capítulo 14, vaya conmigo por favor a Éxodo capítulo 14. En el versículo 15, usted sabe, ya el tiempo lo tenemos encima, que en Éxodo 14 se narra la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y ya ellos estaban atrincherados, estaban allí, lo que le quedaba al frente era el mar Rojo, y a su espalda estaba el ejército de Faraón, furioso, loco por acabar con ellos. Dice el capítulo 14, el versículo 15: entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen, y tú alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo, y entren los hijos de Israel por en medio del mar en seco. En esto voy a decir que deseo ser lo más delicado que se pueda, lo más cuidadoso. Quiero que el Señor me dé la gracia y las palabras para cortar esta tela de una manera derecha. Porque la oración, hermanos, es buena en todo tiempo. En todo tiempo, en toda condición, en toda situación, es bueno orar. Es lo que nosotros podemos puntualizar. Lo que sí queremos sobreenfatizar es el hecho de que eso no nos quita el deber, nuestra participación. Siempre hay algo que debemos hacer. Note que el pueblo estaba acorralado, aparentemente no había salida para ellos, no había nada que hacer. El pueblo clama y el Señor le dice: ¿por qué clamas a mí? Primero, dile a este pueblo que marche. El pueblo tenía algo que hacer, tenía que marchar. Y tú toma la vara y divide el mar.
ambos tienen algo que hacer. Eso quiere decir que casi en toda situación hay una acción que pertenece a nosotros. Y para que se complete, vamos a decir, el cuadro, tenemos que hacer nuestra parte. Esa es la realidad. Habiendo aclarado esto, espero haber sido enfático. En todo tiempo es buena la oración, pero eso no quita tu acción. Hay algo que Dios va a asignarte a ti, que tú tienes que hacer, porque Dios lo ha determinado, que en todo haya nuestra participación. Me recuerdo que hay una persona que cerca de mi casa hay un lugar a donde pasan muchas personas que van a orar, y hay una persona de ellos que me dice que no tiene trabajo. Yo le dije, pero tú debes ir a las empresas, llevar currículum, tú debes ser diligente y buscar. Él me dice, no, yo estoy orando. Entonces él se va y se pasa prácticamente el día por ahí. Yo le dije, pero es que en ese lugar, ese es un monte, en ese lugar tú no lo vas a conseguir. Es que hay esa manera de pensar, de que yo solamente tengo que orar, pero no tengo que actuar. Y no es así. Habrá situaciones en las que Dios nos lleve para fortalecer nuestra fe a un estado donde solamente podemos depender, esperar en Él, como cuando estaba Daniel, que citamos, en el foso de los leones. Solamente confiar y esperar en el Señor. Él no podía hacer más nada. Y cuando Dios decida llevarte a una condición así, es porque ya tu fe ha tenido cierto crecimiento, y ese escalón más te va a llevar todavía a una fe más completa y a una dependencia más completa en el Señor. Pero entre tanto, mi hermano, sepa que siempre el Señor va a permitir en tu vida, casi siempre el Señor va a permitir en tu vida, que tú tengas algo que hacer en la prueba, en medio de la situación, que sea confiar y actuar. En conclusión, esta porción, este versículo 5 de Hechos capítulo 12 que hemos visto, nos enseña que el poder de la iglesia no es un poder político. Nos enseña que el poder de la iglesia no se encuentra en algún otro elemento, no es una fuerza económica lo que tiene la iglesia, sino que es oración unida y persistente. Esa es la fuerza de la iglesia, hermanos. La queja de muchos pastores es que el culto de oración es el menos concurrido, pero ahí está la fortaleza de la iglesia como cuerpo. Si dos son mejores que uno, si dos pueden llevar a cabo mejor su trabajo que uno, si el uno puede levantar a otro, si esto es una verdad, cuánto más en el caso de la oración se aplica esta verdad, donde varios hermanos unidos, donde la iglesia unida en oración es mejor que uno solo. En segundo lugar, este pasaje nos enseña sobre la necesidad que tenemos como iglesia de crecer en fe. Así como individualmente nosotros vamos creciendo en fe, así también como iglesia crecemos en fe. Y un indicador de que estamos creciendo en fe es cuando nosotros confiamos en la oración corporativa, o sea, como iglesia. Confiamos en que la iglesia está orando al Señor por tal o cual cosa. Ese es un indicador de que la iglesia está creciendo en fe. La iglesia crece en diferentes ramificaciones. Crece en santidad, pero crece también en fe. Crece en número, pero crece también, repito, en fe. ¿Y cómo nosotros hacemos esto? ¿Cómo nosotros podemos medir este crecimiento? Confiando en el hecho de que la iglesia está orando.
Si nosotros confiamos en el hecho de que la iglesia está orando, nosotros estamos usando ese medidor, ese indicador y participando también en las oraciones con la iglesia. Ahí usamos el medidor para ver si la iglesia está creciendo en fe, si nosotros estamos creciendo de esa manera también cuando confiamos en que la iglesia está orando por un caso particular y estamos tranquilos de que Dios va a oír esas oraciones. Todo esto, hermanos, va sucediendo en la iglesia. Todo este crecimiento en fe y en unidad va sucediendo en la iglesia mientras que la sociedad o las sociedades desarrolladas van apostando al individualismo, a la independencia. La sociedad que nos rodea va creciendo en independencia. Cada quien depende de sí mismo, es autosuficiente, va tratando de tener todas sus cosas para no tener que depender de nadie, va siéndose más individualista. Mientras eso sucede afuera, la iglesia va creciendo, pero en dependencia del Señor. Va creciendo en confianza en la oración. La iglesia se une para elevar al cielo sus peticiones, confiando que el Dios del cielo es poderoso y fiel para responder conforme a su voluntad. Qué diferente es la iglesia al mundo. El mundo crece en una dirección, pero la iglesia crece en otra. Mientras el mundo se hace independiente, la iglesia se hace más dependiente de la oración y del Señor. Que el Señor les bendiga. Vamos a orar. Bendito Señor y Padre nuestro, hemos hablado a tus hijos, a tu pueblo, pero Señor, no depende de nosotros los resultados, sino que depende de ti. Depende de ti, Señor, y depende de cada persona que ha estado sentada en este lugar, el grado de atención con fe que ha dado a estas palabras, la disposición de corazón a cambiar su vida, la disposición de corazón a agradarte, la disposición de corazón a no ser un ser humano independiente, sino un ser humano unido a una iglesia local y en dependencia de ti. Oh Padre, haz el milagro de que tu pueblo aquí en la tierra pueda glorificarte poniendo por obra tu palabra, andando de una manera distinta como anda la sociedad a como anda el mundo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.